Hoy vamos a hablar acerca de Dios el Creador y los invito a abrir el libro del Génesis, capítulo 1, hasta el versículo 3 del capítulo 2. Voy a estar dando una serie de mensajes que abarcan los capítulos 1, 2 y 3 del Génesis. Hoy vamos a ver el 1. Ustedes saben que son dos relatos de la creación diferentes, uno que va del 1 al 2.3, el redactor final hace una sutura, que es el versículo 4, y allí comienza otro relato, el segundo relato de la creación. Y ambos relatos tienen muchísimas y riquísimas enseñanzas para cada uno de nosotros, de manera que vamos a tratar de aprovecharlas en este día. El Génesis del 1 al 11 tiene enseñanzas que son de aplicación universal, ¿no es cierto? Y bueno, qué importante que es esto. Vamos a leer entonces el texto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Entonces dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda, y fue así. Dios llamó a la bóveda cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y fue así. Llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto según su especie. Y vio Dios que esto era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda del cielo, para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las fiestas y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el día, y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso sobre la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan, y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno, y los bendijo Dios, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra,
según su especie, el ganado según su especie, y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les serán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Muy bien. Fíjense ustedes que tenemos grandes enseñanzas, ¿no es cierto?, en este texto. Dios el Creador. Y yo quisiera nombrar algunas enseñanzas. La primera de ellas: Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. Le voy a pedir a mi querida hermana Claudinia si me puede traer un vasito de agua. Gracias. Dios crea de la nada. Fíjense cómo comienza. En el principio. Y acá la expresión es Bereshit, en Roshit, en cabeza, en la cabeza, en el principio. Bará, Elohim. En el principio creó Dios. Este Bará es crear, pero es crear de la nada. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A diferencia de los griegos, que pensaban que la materia era eterna, en el pensamiento hebreo, la materia es creación de Dios. La energía y la materia son creación de Dios. Bereshit bara Elohim wet hashamayim wet haaretz. Dios creó los cielos y la tierra. ¿No es cierto? Y entonces esto significa que Dios crea ex nihilo, de la nada. Para creer en el Dios creador, tenemos que dejar la idolatría y pasar a creer en el Dios creador. Dejar la idolatría. Dejar la idolatría de los dioses creados, porque hay dioses que los seres humanos hacen a su propia imagen y a su propia semejanza. Pero frente a esto está el Dios creador, el Dios que crea de la nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso, recuerdo siempre las palabras de quien fuera mi tutor de tesis, el doctor José Miguel Bonino: hay que ser ateos para llegar a ser creyentes. Tenemos que ser ateos ¿de qué? De los falsos dioses, de los dioses que nos creamos, de aquellos que idealizamos, de todas estas cosas a las cuales nos aferramos, que tienen que ver con el mundo del tiempo y el espacio y de lo visible, para creer en el Dios creador, ¿no es cierto?
Miremos la situación aquí. Ustedes saben que estos textos del Génesis fueron escritos hacia el final del exilio babilónico y luego del exilio, ¿no es cierto? Ustedes saben que el exilio babilónico duró entre el 586 antes de Cristo hasta el 538 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Y luego entonces los israelitas comenzaron a volver. Pero allí se escribe el Génesis, precisamente después del exilio. Podrían muchos haber pensado, los dioses de Babilonia son más poderosos, porque nos han vencido, nos han exiliado, ¿no es cierto? Nos han llevado a su tierra, después nos han dejado, pero no. En ese tiempo justamente es donde se afirma la fe. Nuestro Dios es el Dios creador, el Dios creador. Nuestro Dios es el Dios creador. Israel había perdido una cantidad de cosas, había perdido la monarquía, no había reyes en ese momento, había perdido el templo, no había templo, ¿no? Pero está el Dios creador, está el Dios creador. No ha perdido a Dios, y eso es lo que importa. A ese Dios que crea de la nada, a ese Dios que crea cuando las cosas se pierden, cuando perdemos cosas a nuestro alrededor, Dios crea, ¿no? Ese Dios que estaba en su recuerdo, porque los había liberado de Egipto, porque los había acompañado en el desierto, porque les había dado una tierra. Ese es el Dios creador. Bueno, y es también el Dios de Babilonia, y es el Dios de Persia, y es el Dios de todas las naciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el Dios que creó cualquiera de las cosas que los seres humanos idolatran. Por ejemplo, los pueblos mesopotámicos idolatraban al sol y a la luna. Y fíjense que aquí no se menciona al sol y a la luna por nombre, se le dice la lumbrera mayor y la lumbrera menor. No es por casualidad esto, ¿no es cierto? No quieren ni siquiera nombrar a estos dioses creados. Ahora, Dios trasciende todo lo creado. Dios trasciende todo lo creado. Dios es el creador. Entonces, no pongamos la fe en las cosas de este mundo. Pongamos la fe en Dios creador. Ellos no tenían ni templo, ni gobierno, pero sí tenían al Dios creador. Al Dios que nos levanta de la nada, al Dios que nos saca de las cenizas, al Dios que nos hace renacer como el ave fénix, ¿no es cierto? Bueno, en ese Dios ellos tenían puesta su esperanza. Y así se escribe el texto del Génesis. Miren, si nosotros nos ponemos a pensar en la situación mundial, en la situación de nuestro país, en cómo están las cosas, muchas personas se tienden a fatigar y a deprimir y a tener una visión pesimista. Nosotros confiamos en el Dios creador. Nosotros confiamos en el Dios creador que crea de la nada. Que crea de la nada. Ese Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Una mujer a punto de divorciarse, paciente mía, fue a hablar con el pastor de su iglesia y le dijo: pastor, yo no amo más a mi esposo, se acabó mi amor, o sea, no hay nada. Bueno, después que hablaron y vieron la situación, niños pequeños de por medio y demás, el pastor le dijo: no te olvides que Dios crea de la nada. Vos ahora no tenés amor. ¿Y por qué Dios no podría crear amor hacia tu marido? Una buena pregunta, ¿no? La mujer se fue pensando y dijo en la sesión que le tocaba conmigo: me quedé todos los días pensando en lo que me dijo el pastor. ¿Por qué Dios no puede crear algo que no hay?
¿Por qué Dios no puede crear algo que no hay? Si Dios creó los cielos y la tierra. De la nada, de la nada. Ahora, primera enseñanza, Dios crea de la nada. Segunda enseñanza, Dios crea cuando convierte el caos en un cosmos. ¿Sí? ¿Qué es un caos? Bueno, ahí es el tanto, ¿no es cierto? La tierra desordenada y vacía, en un desorden, en un vacío total. Y en oscuridad, porque fíjense, las tinieblas estaban sobre la faz del océano. En el primer relato del Génesis, a diferencia del segundo, hay un océano. En el segundo hay una estepa estéril. Después lo vamos a ver ya cuando veamos el sermón que viene. Pero observen ustedes qué interesante, ¿no es cierto? Acá hay un caos, hay oscuridad, hay un océano, hay un vacío, hay un océano primordial, pero Dios comienza a crear el orden de ese caos, ¿no es cierto? ¿Y qué es crear el orden? Bueno, crear el orden, Dios lo crea a través de dos elementos, que los padres capadocios decían son los brazos de Dios. El Espíritu Santo y la palabra, el verbo. Sin la palabra, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, primera cosa que vemos, que el Espíritu se movía como empollando sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿era la luz del sol? ¿Qué les parece? No. Porque la luz del sol se crea en el cuarto día. Era la luz de Dios, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿No es cierto? Dios es luz. El relato del Génesis lo tenemos que correlacionar con el fin del texto bíblico canónico. O sea, allí donde no habrá necesidad de luz del sol ni de luz de luna, porque el Cordero que está en el trono alumbra todo. Esta creación tiene que ver con la nueva creación, con la creación final, con la nueva creación de Dios. Ahora, observen ustedes qué interesante que es esto, ¿no es cierto? Ese caos se va convirtiendo en un cosmos. Dice el versículo 4 que Dios separa la luz de las tinieblas y llama a las tinieblas noche y a la luz y a la luz día, ¿no es cierto? Bien, entonces, Dios va trabajando, Dios va convirtiendo. El caos se va convirtiendo en un cosmos. Separa en el primer día la noche del día. En el segundo día, ¿qué separa? Los cielos de la tierra. Hace la bóveda celeste y la separa de la tierra. Y fíjense cómo parece que fuera, como ocurre en Mesopotamia, ¿no es cierto? Cuando los grandes deshielos y las inundaciones hacen que se cubra la tierra de agua, pero entonces acá van bajando las aguas y va emergiendo la llanura, va emergiendo la tierra y se va viendo. Entonces se ven la tierra, los ríos, los mares y se separan en el tercer día la tierra, los cielos, los mares y las plantas, las hierbas y los árboles. No sé si acordar al embrión. El embrión está en agua, en el líquido amniótico, está en oscuridad, pero sale a la luz, ¿no es cierto? Sale a la luz. Y va tomando conciencia de a poco y va creando de a poco el espacio y el tiempo. Va tomando conciencia del espacio y el tiempo. Como que la vida se va ordenando a través de ¿qué? De la palabra y del espíritu. La vida se ordena a través de la palabra y del espíritu. El viernes a la noche invitamos al pastor Folta y a su esposa a cenar a casa y
hablamos mucho acerca del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y él me decía a mí, yo trato de en cada momento preguntarle al Señor, ¿qué me indica el Espíritu? ¿Qué me indica el Espíritu? ¿No? Y realmente, si nosotros miramos los hechos de los apóstoles, nos damos cuenta cómo los apóstoles dependían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mientras ministraban, les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no es cierto?, para el ministerio que os he encomendado. El Espíritu les prohibió que fueran a Bitinia. El Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu es el que nos va guiando. Ahora, en Hebreos también nos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Qué hace? Nos ayuda a discernir, separa los tuétanos de las coyunturas, ¿no es cierto? La palabra va separando. Dios separa, Dios ordena, Dios convierte el caos de una vida en un cosmos. Ahora entonces, ¿cómo forma Dios ese cosmos? Esa creación ordenada. Separando, hablando, ordenando, guiando. En una oportunidad, después de un culto, hace muchos años, una persona vino a hablar conmigo después de haber hecho decisión de fe. Y me dijo: mi vida es un desorden, es un caos, es un caos. La persona se alcoholizaba, no cumplía para nada con sus responsabilidades en la casa. Mi vida es un caos. Yo necesito, pastor, que Dios la ordene. Y nos pusimos a orar y dijimos: es el Espíritu de Dios y es la palabra de Dios la que va a ordenar tu vida. Y así fue. Esta persona llegó a ser un fiel creyente. Dios convirtió el caos que había en su vida en un cosmos, en algo ordenado, ¿no es cierto? Dios da orden a la vida. Dios da belleza a la vida. Tercera enseñanza. Dios crea el tiempo y el espacio. Miren ustedes. 7 días dura la creación, ¿no? Primer día, ¿qué pasa? Se separa la noche del día. Segundo día, se separa el cielo o el firmamento de la tierra. Tercer día, se crean los mares, los ríos, ¿no es cierto?, y la tierra, y la vida vegetal sobre la tierra. Cuarto día, se crean las lumbreras, mayor y menor, y las estrellas, para separar las fiestas, los días y los años. Cuarto día, se llena el espacio celeste con aves, ¿no es cierto?, de todo tipo. Y fíjense ustedes que no solamente aves, sino peces. Sexto día, los animales y también el ser humano. Fíjense que el ser humano y los animales se crean en el mismo día, ¿no? Y séptimo día, el Shabbat. Si nosotros miramos un poco la arquitectura de este pasaje, hay una dimensión espacial. Está el cielo, está la tierra, ¿no es cierto? Son espacios, ¿sí? Las aves en los cielos, los peces y los animales acuáticos en el agua. En la tierra se llena con animales terrestres y con los seres humanos, ¿no es cierto? Pero aparte de esa dimensión espacial, sobresale lo temporal, el tiempo. ¿Por qué? A ver, los israelitas no tenían nada. No tenían templo, no tenían gobierno,
¿no? Nos hace acordar un poco a lo que está pasando ahora con la globalización. Los países no tienen gobierno, o sea, son unos pocos grupitos en el mundo que gobiernan, ¿no? Entonces, no hay gobierno, no hay templo, ¿no? Hay una dimensión temporal que está enfatizada en la estructura. Fíjense, en el primer día, la luz, en el cuarto día, los astros, las estrellas y el sol, y en el séptimo día, el Shabbat. En el cuarto día, entonces, los astros sirven para las fiestas, los días, los años. Es lo que conservan. Es una especie de calendario cósmico, ¿no es cierto? Es lo que se conserva. San Agustín decía, Dios no creó in tempore, no creó en el tiempo, sino creó cum tempore, es decir, con el tiempo. Cuando Dios hizo la creación, creó el tiempo y creó el espacio. Dios los creó. Dios se autolimitó para crear el tiempo y el espacio. ¿Sí? Gloria al Señor. Qué hermoso. Dios no tiene al principio templo, porque la creación habla de su gloria, y Dios no puede ser contenido ni aún en la creación. Pero el tiempo es sagrado. El tiempo es sagrado. El espacio también. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y por eso son sagrados. ¿Sí? El tiempo es sagrado. Más adelante habrá un templo. Pero fíjense que es un templo portátil. Ellos lo crean y ese templo portátil, esa tienda, los acompaña en el peregrinaje del desierto. Después habrá un templo en Jerusalén, se destruirá un par de veces, ¿no es cierto? Dios no tiene templo, pero hay un Shabbat. La creación culmina en el Shabbat, que si ustedes observan bien el texto, es un día que no tiene noche. Porque ahora que estamos estudiando la carta a los hebreos, y que ustedes están estudiando la carta a los hebreos, ¿no es cierto? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Qué es ese día sin noche? ¿Qué es esa eterna primavera de Dios? Bueno, no es nada más ni nada menos que el gozar de su presencia, el gozar de su presencia eterna. Por eso es necesario que entremos en su reposo. Por eso es necesario que nadie se quede. No es un lugar temporal, ni es un día en especial, es la gloria eterna de Dios. Pero este texto nos enseña algo muy importante. Nos enseña que todo día es sagrado y que todo lugar es sagrado. No hay templo más que el templo celestial. El Shabbat tiene que ver con ese día eterno en donde no hay luz del sol, sino que Cristo ilumina todo, con ese día sin noche. La vida tuya y mía son un camino único e irrepetible. Cada día es único e irrepetible. Escuchemos bien esto, Esto es un misterio fascinante y tremendo. Cada día es único e irrepetible. Ningún día se repite. Y este énfasis en la temporalidad, en el Dios del camino, en el Dios que nos acompaña en el camino, ese Dios al que tenemos que recurrir cada mañana, cada mediodía, cada noche, ese Dios con el que tenemos que vivir en comunión. Esa presencia de Dios
es la que hace que cada día sea único e irrepetible. Cada día, único e irrepetible. Esta semana me levanté casi todas las mañanas con esa hermosa canción que cantamos el domingo pasado. Llena soy mi corazón de tu presencia. Qué linda, ¿no es cierto? Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, ¿sí? ¿A quién apelamos nosotros? A ese Dios que nos ama todos los días. Hay personas que le tienen mucho temor a la pobreza, a la situación mundial y todo lo demás. Yo siempre pienso, mientras tengamos 2 manos, 2 pies y una cabeza, no hay que temerle a nada. Dios nos da. Dios nos da. Nosotros no dependemos del gobierno, ni dependemos de las confabulaciones mundiales. No dependemos de esto. Nosotros dependemos de Dios. Las confabulaciones mundiales hoy nos traen una agenda con una cuestión, mañana con otra, pasado con otra, y nos hartamos de escuchar noticieros que, si fuera mi recomendación, les diría: no escuchen nada de eso. La mayoría de las cosas son todas mentiras. Nosotros dependemos de Dios. No hay que olvidarse. Última enseñanza. Dios crea la vida en general y a los seres humanos en especial. Miren, después de haber creado la vida en sus distintas dimensiones, ¿sí?, crea al ser humano, porque ha creado entonces las aves para los cielos, los animales acuáticos para el agua, los animales terrestres, y allí mismo donde crea los animales, crea al ser humano, a su imagen y semejanza, Tselem y Demut. ¿Sí? Entonces, tenemos en la creación un orden, que es el orden que después va a estar en el cuerpo humano. Y acá tenemos a Estelita, que es médica, a Raquel, que es médica, y a algunos más, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos el mundo mineral, los oligoelementos, ¿no es cierto? Tenemos la vida vegetal, tenemos la vida animal y después tenemos la vida humana. Pero todo esto está, lo anterior, está todo en la vida humana. O sea, nosotros estamos compuestos por agua, por minerales, oligoelementos, etc. Hay una vida vegetativa, es decir, un sistema neurovegetativo, ¿no es cierto? Tenemos elementos de la vida animal, pero el ser humano está creado a imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir que el ser humano está creado a imagen de Dios en el 6º día? ¿Qué tiene de diferente el ser humano a los animales? El habla. Hay un animal que habla, como me dijo Raquel en una reunión de jóvenes, que es el loro. Pero el loro repite, el loro no puede articular lógicamente cuestiones. El ser humano lo hace así. Por eso la antropología actual, por ejemplo, Ernst Cassirer tiene un texto llamado El hombre animal simbólico,
O sea, nosotros tenemos la capacidad de simbolizar, de crear signos, de crear mundos. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, expresar, hablar y generar nuevas cosas a través de todo esto. Ahora, fíjense, mientras los astros rigen el tiempo, ¿no es cierto?, el ser humano rige la tierra, básicamente con la palabra, con la inteligencia, ¿no es cierto? Y Dios lo crea a su imagen como su representante. Así como creó los astros para regir el tiempo, así crea al ser humano para, las palabras dicen dominar, sojuzgar, nada de eso está en el hebreo. Porque la palabra exacta del hebreo uno la puede interpretar, pero no significa más que pasar por allí. El ser humano está llamado a pasar por allí, como quien supervisa, como quien cuida, como quien administra. Somos administradores de la creación, no estamos para explotar la creación, ¿no es cierto? Qué interesante, hermanos, que dice, varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. No hay lugar ni para el machismo, ni hay lugar para el hembrismo, no hay lugar para nada de esto. Segunda cosa, antes, imagen de Dios eran los reyes, eran los dirigentes. El ser humano tenía que ser imagen del rey. El esclavo tenía que ser imagen del hombre libre. Había una estratificación, una jerarquización, pero ahora hay una democratización, porque todos los seres humanos somos imagen de Dios. Por eso que cuando se quieren crear iglesias verticalistas, donde hay alguien que tiene la exclusividad y el patrimonio de la revelación de Dios y baja las órdenes, estamos en un camino equivocado. Todos los hermanos somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, todos somos imagen de Dios, todos hemos recibido el Espíritu, todos podemos contribuir a realizar una iglesia como Dios quiere. Por supuesto que pasar por la tierra, cuidarla y administrarla no significa sojuzgarla, ni intoxicar el aire, contaminar las aguas, depredar la naturaleza y todo lo demás, ¿no? Quiere decir cuidar y santificar el medio ambiente. Pero voy a decir una última cosa que me parece muy importante. La imagen y la semejanza de Dios, en el hebreo, yo puedo decir, traducir, el Señor es mi pastor. También puedo traducir, el Señor fue mi pastor. Y también puedo traducir, el Señor será mi pastor. Eso es a gusto y voluntad del intérprete y en la correlación con lo que se está leyendo. La creación de Dios fue hecha para ser buena. Finalidad, para ser buena. Y vio Dios que sería buena. Y vio Dios que iba a ser buena. Si nosotros nos ponemos a pensar esto literalmente, ¿qué tenemos que pensar? A ver, bueno, hubo algún tiempo, ¿cuál habrá sido? ¿El del Pithecanthropus, el del hombre de Neandertal? ¿Cuál habrá sido el tiempo en donde había esa perfección excelente de la cual el ser humano cayó? Dios creó el mundo para llegar a ser este mundo
propósito suyo. El pecado, que después vamos a hablar acerca del pecado, ¿no es cierto?, hace obstáculo a esto. Entonces la imagen de Dios, como decía Herder, ustedes alguna vez habrán leído la editorial Herder. ¿Quién escuchó la editorial Herder? Una editorial muy conocida. Herder era un gran teólogo alemán que decía: la imagen de Dios es una meta en el ser humano. El ser humano fue creado para ser imagen de Dios. Pero esto no solamente lo decía Herder. El que antes nos amó, nos santificó y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso que muchos teólogos, González Faust, y mencionaría montones, Pannenberg y demás, dicen: vio Dios que esa creación era para el bien. Ahora vemos cómo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Pero Dios puso en nosotros esa sed de Dios, esa sed de trascendencia, esa sed de inmortalidad. Pero la perfecta imagen de Dios se realizará en la glorificación. Entonces, hermanos, para concluir este primer pasaje del Génesis, Dios crea de la nada. ¿Lo creemos? Amén. Si usted está preocupado y nos preocupamos por cuestiones terrenales, por lo que vemos, acordémonos que tenemos que tener esperanza contra esperanza. Esperanza aun cuando parece que no hay indicios para tener esperanza. Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. Segunda cosa, Dios crea embelleciendo, ordenando, separando. Dios crea del caos un cosmos. Y yo puedo decir: mi vida es un caos. Dios quiere que sea un cosmos, algo ordenado, algo bello, algo maravilloso. Dios crea el espacio y el tiempo. Cada día tuyo es irrepetible. Cada lugar por donde pasas es una bendición del Señor. Y tenemos que tener un canto de alegría en el corazón. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Por este cielo, por esta tierra, por este templo, por estas calles. Gloria al Señor. Dios crea la vida en general. Dios es el creador de la vida. Pero Dios nos crea a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos sus representantes. Para que amemos, para que cuidemos, para que respetemos, para que administremos y para que lleguemos a ser conforme a la imagen de aquel que nos creó. Y se va renovando, como dice Colosenses, hasta llegar al conocimiento pleno. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres nuestro creador. Te damos muchas gracias porque nosotros no confiamos en ninguna cosa creada, sino podemos elevar los ojos a ti, al que estaba cuando no había nada, al que crea de la nada, al que ordena, al que separa, al que embellece, al que llama, al que guía, al que hace cada día irrepetible, al que nos regala
este espacio para vivir, al cual tenemos que cuidar y amar, al Dios que nos llama para ser sus representantes, al Dios que nos llama para llegar a ser imagen de Cristo, tener el carácter mismo de Cristo, ese carácter que nos da el Espíritu Santo. Señor, llena nuestro corazón con tu presencia. Llena nuestro corazón con tu presencia. Pon en nuestra vida un canto de alegría y de gratitud a ti, oh Dios creador, oh Dios hacedor de todas las cosas. Y gracias porque la creación no fue una vez y para siempre. Estás creando continuamente. Estás haciendo nuevas criaturas continuamente. Y así como le dijiste a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nos dices a nosotros, nos es necesario nacer de nuevo. Y cada día, podemos asombrarnos de tus obras maravillosas. Gracias, Señor. Gracias por tanta bendición. Nuestro corazón está agradecido a ti, que eres el Dios creador de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.